Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en un webinar de edición especial el día de hoy. Bueno, nos reúne un proyecto de ley que ha sido presentado hace unas semanas por el Ejecutivo y se trata del proyecto para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Para este conversatorio, pues hemos invitado a profesionales que están involucrados en la industria de la construcción y que son profesionales que tienen bastante experiencia en este tema y nosotros consideramos al hacerles la invitación que son la voz autorizada para poder evaluar este proyecto de ley y poder dar sus impresiones, comentarios y sugerencias para que en el caso de concretarse esta creación pues sea o lo más óptima posible en beneficio de nuestro país. Tenemos el día de hoy como invitados a la ingeniera Jenny Guerrero, quien es perito y adjudicador y consultora en temas de construcción e ingeniería. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 37 años de experiencia profesional en la actividad pública y privada. Ha estado en la dirección y resolución de conflictos de obras públicas y privadas y tiene una amplia experiencia en el manejo de la ley de contrataciones con el Estado. La ingeniera Jenny ha sido considerada en el ranking de la publicación francesa Leader de los 3 expertos peritos de excelencia del Perú en la categoría de construcción e ingeniería. Asimismo, tenemos la presencia del ingeniero Walter Vicente Montes, que es ingeniero graduado con excelencia de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con un posgrado en construcción en la Universidad alemana, discúlpenme, tal vez no lo pronuncie bien, Hochschule Hildesheim Holminde Göttingen, de la República Federal de Alemania. Cuenta con un diplomado de arbitraje nacional e internacional por la ANCHAM y la Universidad del Pacífico. Es autor de 11 libros sobre la ley de contrataciones y su reglamento. Es miembro de varias nóminas en centros prestigiosos a nivel nacional, como la Cámara de Comercio, como el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica, asimismo del Centro Internacional de Arbitraje, Resolución de Conflictos y Dispute Board, y también es miembro de la nómina de ACAO Internacional. Asimismo, nos acompaña en este panel la doctora Cita Aguilera, que es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, es magíster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con estudios concluidos de maestría en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado por la Universidad de Piura. Es socia del estudio Echecopar, firma asociada Baker McKenzie Internacional. Es especialista en contrataciones con el Estado, concesión de servicios públicos, derecho de la construcción, derecho administrativo y en medios de solución de controversias. La doctora se desempeña también como docente en la Universidad ESAN, es árbitro y adjudicadora, es miembro del Consejo Superior del CAR ANCAO Internacional, asimismo de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Y también nos acompaña el doctor José Andrés Lama, quien es abogado graduado por la por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es máster en Derecho de la Construcción por la Universidad de Strathclyde del Reino Unido. Tiene amplia experiencia en negociación, gestión contractual y solución de controversias en proyectos hidroeléctricos, mineros, de transporte, hospitalario, portuario, aeroportuario, trabajos civiles, subacuáticos y el doctor también se desempeña como árbitro y adjudicador para juntas de resolución de disputas y dispute board. Se encuentra registrado en los más importantes centros de resolución de controversias del país y tiene una destacada experiencia en proyectos de ingeniería y construcción, empleando contratos estandarizados internacionalmente reconocidos como los contratos FIDIC y NEC. Asimismo, el doctor es investigador y profesor universitario en cursos de especialidad en la Universidad del Pacífico, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es profesor y director académico del curso de especialización en Dispute Board, organizado por la Cámara de Comercio de Lima,
en sociedad con con la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Damos la bienvenida a este panel de lujo, como en algún momento previamente a esta presentación les indicaba, y esto no es solo porque lo pienso yo, sino porque la mayoría de las personas que han estado interesados en este curso lo han mencionado. Muchísimas gracias, doctores, por su participación el día de hoy. Y bueno, retomando la razón por la cual nos ha convocado el día de hoy a este webinar edición especial, es el proyecto de ley que les mencionaba, que bueno, ha estado desarrollándose y creando bastante expectativa en esta semana luego de su anuncio por el Ejecutivo de la presentación de este proyecto. Para no ahondar más en el tema, yo quiero realizar una primera pregunta de manera general a todos nuestros panelistas, y de primer momento es, habiendo evaluado este proyecto de ley, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas en la creación de este nuevo proyecto de ley que implicaría, ventajas y desventajas que implicarían a la industria de la construcción? Para ello, vamos a otorgarle primero el uso de la palabra a la doctora Zita Aguilera. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias, Francesca. Nuevamente, gracias a Ancagua Internacional por esta convocatoria y por siempre mantenerse activo y atento a los temas importantes de la industria de la construcción. Un placer poder estar participando con mis copanelistas hoy y bueno, siendo sábado, interesante saber que hay personas que dejan de lado sus actividades personales por informarse un poquito. Bien, rápidamente, este proyecto, yo creo que todos somos conscientes de la problemática que hay en cuanto a la brecha de infraestructura que tiene el país y que no se logra cortar, no obstante la cantidad de presupuesto que hay, que no es un tema de escasez de presupuesto, no se logra acortar esta brecha de infraestructura, este déficit de infraestructura en el país, no obstante que ya el Perú se ha atrevido a optar por contratos modernos, contratos estándares, y apartarse en muchos de los proyectos del régimen general de contratación. No se logra cortar todavía, digo todavía, pues estamos en proceso, a pesar de los contratos de gobierno a gobierno, que permiten que el Perú reciba asistencia técnica. Entonces veo como positivo la idea de la creación de una entidad que centralice la infraestructura pública, porque es conocido las carencias técnicas que hay todavía a nivel de la ejecución del gasto público. Es conocido que no se sabe aún elegir cuáles son los proyectos que tienen mayor impacto social, no se elige así, se elige sobre todo a nivel de gobiernos regionales y locales, lo que marca a veces la identificación de los proyectos a ejecutar no necesariamente es los que tienen mayor proyección a nivel de o sostenibilidad social, y además no hay continuidad, ¿no? Hay muchos proyectos paralizados y cada vez que cambio de gobierno hay proyectos que se dejan de lado. Desde ese punto de vista veo muy positivo que se cree una entidad, pero no por el solo hecho de crear una entidad con un nombre nuevo, ya tenemos la fórmula mágica, sino que es muy importante que esta entidad primero no se politice, ¿no? Y vemos cómo en la forma como este proyecto de ley propone su organización, su director va a ser de libre designación, con lo cual entiendo, porque todavía no está precisado al menos, pero desde que se dice que es de libre designación, entiendo que podría ser removido por cualquier causa, cuando creo que para garantizar el perfil de una institución imparcial, técnica, y que mantenga sus decisiones justamente en este plano de objetividad, deberían darle seguridad a que su líder, el líder de esta institución nueva que se quiere crear, no pueda estar expuesto a los vaivenes políticos. Se pone que va a haber un consejo directivo, que esta institución va a tener un consejo directivo formado por ministros. Yo no creo que se necesite de un panel de ministros cuyo perfil es evidentemente político y que además son removidos a cada rato, para que esa institución logre sus propósitos.
Creo importante, sí, que dependa de la PCM, que esté adscrita de la PCM, eso es muy importante, positivo, porque la adscripción a la PCM le da un nivel de articulación a nivel de todos los sectores y los niveles de gobierno. Creo que el personal que se involucre en esta institución tiene que ser personal de altísimo nivel, si se quiere superar las debilidades de gestión pública que hay dispersos a nivel de toda la institución. Es importante que este personal que se atraiga sea de altísimo nivel, y para eso, si se desea generar, si se desea generar incentivos y atraer personal calificado, creo que muy importante, la escala salarial tiene que ser distinta de los topes que normalmente se establecen para las personas que trabajan en el sector público, pero además se tienen que crear mecanismos que permitan darles seguridad y garantías a estas personas en la toma de decisiones. Uno de los principales problemas que tiene la gestión pública, además de la corrupción, es que hay mucho temor a tomar decisiones, a gestionar, porque siempre hay un control gubernamental, el control gubernamental necesario que se tiene que hacer en todos los proyectos, y mejor si es concurrente, pero un control gubernamental que no solamente se enfoque en la forma, sino en los resultados. Un control gubernamental que deje de ser inquisitivo y que acompañe los proyectos, no que después de 2 o 3 años aparezca diciendo que todo lo que se hizo en el proyecto estuvo mal. Eso en líneas generales como primera intervención. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Zita. Bueno, le damos el pase a la ingeniera Jenny Guerrero. Gracias, doctora. Buenos días a cada uno de los presentes, a los profesionales con los que compartimos este panel. Hoy nos une, ya lo ha señalado la doctora Nadia, el comentar sobre los vaivenes que todavía se vienen escuchando respecto al proyecto de la ley de creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Resalto el interés y la dedicación de instituciones como ANCAGUA Internacional, a quien saludo y agradezco por la invitación a este conversatorio, que han visto en la capacitación y la participación de los involucrados en contrataciones públicas una posibilidad de empoderar el conocimiento de cada uno para poder aportar, porque cuando se elabora una ley, un dispositivo, se lanza para su cumplimiento, ya no siempre hay esa posibilidad. Nos mandaban muchas veces los reglamentos y nos daban 15 días para poder comentar. Sin embargo, ahora se abren estos frentes que son excepcionales, donde todos tienen voz. No tendrán voto, pero tienen voz, y esa voz se está haciendo escuchar porque replica. Es como las campanas de la iglesia. Y eso agradecemos a instituciones como ANCAGUA, que permite que se discuta abiertamente el tema. Y gracias por ello. Respecto a su pregunta, las ventajas y desventajas, la verdad yo era bastante escéptica, todavía en parte, respecto a la creación de la ley, porque no se puede iniciar una gestión para cortarla y que nazca otra y después viene otro y lo corta, y entonces nunca vamos a aprovechar o aprender de las propias experiencias. Entonces se hizo mal, entonces ahora la sacamos de juego, iniciamos otra, pero ojo, la inicio con obras nuevas. Entonces, ahí hay algunos ajustes que consideramos que lo vayan a hacer, pero lo ideal sería que nazca en la ley y no que se espere reglamentos, directivas, sino que ya nazca bien pensado. Respecto a la ventaja en general, estaría dado en que las autoridades de primer nivel que dirigen este país están tomando interés, pero así directo, en que el tema de las contrataciones públicas tienen que manejarse de una manera diferente a la que se ha venido ejecutando. No puede ceñirse a tener presionados a las partes de la obra a través de temores. Entonces se abre una opción de contratos donde se pide asesoramiento de otros
otras formas de trabajar en otros países, lastimosamente cuando ingresan esas pequeñas ideas, porque habrán venido con la intención de ser grandes, pero se apocan acá, y cuando se van a ejecutar, tenemos el gran problema que las personas que lo administran mantienen sus mismos temores que cuando estaban en las instituciones públicas. Entonces, aplaudamos la iniciativa que se involucren las autoridades. A ello yo digo, ¿y cuándo comenzaron a pensar en crear esta autoridad? ¿Cuándo comenzaron a pensar que tenían que destruir la anterior para crear una nueva? Cuando los pobladores de Piura caminaban sobre el agua de río, ensuciada por los desagües, cuando veían que no podían ir a trabajar estos señores porque no había pistas por donde desplazarse, ¿cuándo se comenzó a pensar? Estamos hablando de una ley que va a demarcar con mucho peso, porque lo ha ordenado la Presidencia de la República, lo va a administrar la PCM, y todos los ministros forman parte, pero siempre se ha hecho así. Siempre. Creo que la doctora Cita acaba de decir algo muy cierto. ¿Por qué podemos hacer un directorio con ministros? Porque al final el ministerio está dirigido por una persona, con sus pros y sus contras. Tienen sus formas de trabajar, pero a los 2 meses se retira. Deberían actuar, y sí, ojalá que pueda participar equipo de expertos que están dentro del sector público y también dentro del sector privado. No puede alinearse solamente hacia un sector. Hay muy buenos expertos que no están en el Estado, pero que pueden ser acogidos aprovechando. Esa es la ventaja que yo vería, ¿no? De que ya se involucran cada vez más y están buscando una salida. Pero tomen la decisión. Yo les diría a los señores de las instituciones públicas, tomen la decisión que si están buscando un nuevo mecanismo, un nuevo sistema de contratación, es porque no lo estamos haciendo bien, ¿no? Si bien yo digo, tengo 37 años, pero yo comencé muy joven cuando se instalaba Rulco. Era muy abierto. Después se fue cercando, se fue cerrando. Pero ahora estamos con un reglamento de castigos. Es un reglamento donde no existen las partes. Existe la gran parte y la menor parte. Entonces, el Estado se está dando cuenta de los que no estamos por buen camino. Contratos, 2.000 contratos paralizados, contratos que se paran resolviendo en cada momento. De las más de 250 pericias que he desarrollado, más del 75% es por errores de expediente técnico y la mala praxis de atenderla de forma inmediata, no se atiende de forma inmediata. Entonces se convierte en una bola de nieve de la que siempre va a seguir creciendo. Entonces tenemos una ventaja, utilicemos esa ventaja, pero también aprendamos qué está significando, qué mensaje nos está dando este proyecto de ley. Pero pienso de que aprovechando que está en manos del Congreso, tiene que seguir especulando un poco más porque no sabemos cuándo fue pensado la creación de un tema que tiene mucho contexto técnico y social. Las desventajas creo que en parte ya las he señalado. Me hubiera gustado mucho que se incida en que las experiencias de afuera vengan hacia temas que nosotros no los dominamos, ¿no? Por decir, obras específicas, especiales, obras que no se han hecho acá, como por decir, hacer fuentes de recaudación de agua en las alturas, para que las lluvias no vengan y arrastren tierras fértiles o inunden las calles de nuestras ciudades. Y eso no se atreven a hacerlo. ¿Por qué? Porque mucho frío, mucha pobreza, no hay carro, hay que ir a caballo o hay que cruzar ríos como lo hacemos los ingenieros cuando vamos a visitar sitios muy lejanos. Entonces, allí es donde quisiéramos experiencias, ¿no? Desde los 3.000 metros de altura hasta los 4.000 y tantos que tiene el país, es terreno árido. Y ahí podrían capturar fuentes de agua para que no se inunde nuestra ciudad. Pero necesitamos esas ideas que probablemente los hayan trabajado en otros países, ¿no? No yendo muy lejos, Ecuador hizo inmediatamente una canalización de su río y no han tenido los efectos que paramos teniendo nosotros. Conozco
el 82, Fenómeno del Niño, el 87, el 2017. Yo he estado en esas zonas atendiendo el 82 y el 87, el 97, perdón. Me he extendido, pero siempre me emocionan estos temas porque son con los que uno día a día participa y creo que ahí me detengo, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera, a usted por su intervención. Y bueno, le damos el uso de la palabra al ingeniero Walter Vicente. Adelante, ingeniero. Tu audio, ingeniero. Ante todo, muy buenos días. Muchas gracias a Cabo Internacional por la invitación y sobre todo por la oportunidad de compartir el panel con tan ilustres y conspicuos profesionales. Con respecto a las ventajas, yo encuentro que una primera ventaja, aunque me sumo al escepticismo de mi colega, la ingeniera Jenny Guerrero, yo encuentro que una gran ventaja que es que la INAM debe actuar de manera coordinada con los gobiernos regionales y los gobiernos locales para la implementación eficiente y oportuna de los proyectos o programas de inversión. Eso para mí es una gran ventaja porque me ha tocado en el sector construcción, en mi participación en el sector privado, me ha tocado la ejecución de diversas obras en las que, convocadas por el gobierno central, en las que están divorciados el gobierno central con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Porque mientras el expediente técnico establece que determinadas canteras son de libre disponibilidad, pues sencillamente los gobiernos regionales o locales señalan totalmente lo contrario, y hasta que se genera una solución hay un impacto en la obra. No estoy defendiendo ni al contratista ni atacando a la entidad ni viceversa, sencillamente estoy defendiendo la obra, porque el objeto de un contrato es el objeto de una entidad es el logro de la culminación de la obra. Otro, de la exposición de motivos del proyecto de ley de la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, se señala que una de las consecuencias de la brecha de infraestructura es el hecho de haber contratado a la oferta más baja, a la oferta más barata. Y creo que ahí están tomando el concepto de value for money, que es muy importante. No necesariamente lo más barato es lo mejor. Creo que eso nos pasa a todos, incluso cuando vamos a hacer una compra. Tampoco vamos por lo más caro, creo, ¿no? Pero menos por lo más barato, porque por algo es más barato. Otro tema que a mí me parece muy importante es que la ANIN, la Autoridad Nacional para Infraestructura, se va a basar o tiene como objetivo tener proyectos emblemáticos y estratégicos con altos estándares de calidad. Ahí yo debo hacer una separación. Primero, porque parte de los proyectos que van a ser asumidos por la ANI son proyectos que ya tienen expediente técnico aprobado. En ese sentido, ¿cómo vamos a lograr tener que ese proyecto tenga un alto estándar de calidad si sabemos cómo se vienen elaborando los proyectos en nuestro país? Y eso no es que esté defendiendo a mis colegas consultores, eso también tiene un tinte político, porque cuando un consultor presenta su proyecto y lo expone ante la autoridad que ha sido elegida, que tiene un interés político, y le dice, no, ingeniero, yo no puedo esperar a ejecutar esa obra en 12 meses, yo tengo que inaugurarla en 8 meses, póngale 8 meses, o no tengo tanto dinero, bájale el costo, el proyectista no va a hacer otro proyecto, sencillamente, ¿qué va a hacer? Le va a recortar metrados, que terminan luego aprobándose como prestaciones adicionales, y luego viene el tema del Sistema Nacional de Control, y ya se genera todo un problema. Ahora,
el gran reto para la ANI es elaborar expedientes técnicos con altos estándares de calidad. Ese es el gran reto que tenemos los ingenieros, los consultores del país, ¿no? Porque todos sabemos que existe un gran porcentaje de obras paralizadas por deficiencias en el proyecto, y ahí viene todo otro tema, que dice que el objetivo, para el logro de sus objetivos, la ANI debe contar con personal calificado y comprometido con las buenas prácticas de gestión de proyectos. Entonces ahí me sumo a lo que ha dicho la doctora Aguilera, en que tiene que haber incentivos económicos para los funcionarios que trabajen en la ANI. ¿Por qué? Porque muchas veces, en la gran mayoría de casos, el sector privado ofrece mejores expectativas salariales. Entonces, ¿cómo hacer si queremos si el Estado quiere tener una autoridad autónoma, ¿no?, con personal calificado? Bueno, va a tener que pagarles muy bien. Es como lo que ha dicho la doctora Aguilera. Hay otro tema. Dicen que la ANI tiene como objetivo tener personal con buenas prácticas en la gestión de proyectos. Yo me pregunto, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo se tiene que entonces hacer una reingeniería de de las instituciones? Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado participar como asesor de un contratista en un proceso arbitral en donde un procurador manifestó que el objeto de un contrato de obra es resolverlo para obtener un beneficio ejecutando la garantía de fiel cumplimiento. Dios mío. Se puede imaginar, si tenemos funcionarios de ese tipo trabajando en la ANI, pues no vamos a lograr ningún proyecto, porque, señores, el objeto de una entidad no es resolver un contrato. Y también cambiarle el chip a los funcionarios del Sistema Nacional de Control. ¿Por qué? Porque ahí viene otro tema con los funcionarios que quiere tener la Autoridad Nacional de Infraestructura. Quiere tener personal calificado. Bueno, debe ser muy calificado para no tenerle miedo a la Contraloría, para no tenerle miedo al Sistema Nacional de Control. ¿Por qué? Porque actualmente muchas obras están paralizadas porque los funcionarios no quieren firmar absolutamente nada, no quieren tomar decisiones, porque si toman alguna decisión son cuestionados mañana más tarde por el Sistema Nacional de Control. Entonces creo que si no hacemos una reingeniería de los funcionarios y de las entidades, no vamos sinceramente a avanzar mucho. Por eso mantengo mi escepticismo y me sumo al escepticismo de mi colega, la ingeniera Jenny Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Walter. Y bueno, para poder completar las ideas y comentarios respecto de esta pregunta de ventajas y desventajas de este proyecto de ley, bueno, le damos el uso de la palabra al doctor José Andrés. Muchas gracias, doctora Francesca Navia. Agradezco muchísimo la gentileza en la invitación de ANCAGUA y la gentileza también de poder compartir este panel con extraordinarios profesionales hoy día sábado, en un día donde más de uno está interesado en tener más actividades personales. Bueno, para resumir en este corto tiempo de 4 minutos destinados a cada uno de los copanelistas, un poco recabando lo mencionado con mis copanelistas, quiero resumirlo en 2 puntos en cuanto a las ventajas y desventajas. En primer lugar, las ventajas, como ya lo han mencionado, no vamos a ahondar en ello, en relación a lo que ya se ha aprendido en el régimen especial de contratación del Estado, que es el adoptar los contratos estandarizados, los acuerdos gobierno-gobierno y todos esos mecanismos que nos han ayudado a tener un manejo más eficiente en la gestión de proyectos. Eso por un lado, pero no vamos a ahondar ahí. Vamos a ahondar un poco en las desventajas.
Y en esto va a ser un reto mencionarlo en este corto tiempo. Una primera desventaja es una desventaja sistémica o orgánica en relación a los órganos de gobierno en relación al ANI, y el otro quisiera mencionarlo en cuanto a los elementos de integración del método de entrega de proyectos. En el primer caso, en relación a lo que son los elementos orgánicos o sistémicos, tiene que ver con el nombramiento. Ya se ha mencionado con mis copanelistas en relación al nombramiento político, y ahí hay un elemento que quisiera hacer un hincapié. El nombramiento político tiende a solamente cubrir ciertas necesidades de ámbito netamente político. Si solamente el gobierno central va a ser el organismo del Estado que va a realizar los nombramientos y va a depender de la PCM, estamos hablando de que solamente va a haber ciertos incentivos en relación a cumplir con programas políticos y agendas políticas. Y lo que necesitamos aquí en el país es análisis técnico en relación al crecimiento del PBI y transferir justamente las necesidades de la economía a los proyectos de infraestructura. Nuestro enfoque tiene que ser el crecimiento del PBI a partir de las industrias productivas. Ahí se necesita no solamente en la ventaja de analizar el Plan Nacional de Infraestructura, que lo menciona en la ley, sino también que haya un manejo técnico, altamente técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, junto con el jefe que va a estar a cargo del ANI, junto con otros organismos que le pueden dar legitimidad política y social, como puede ser la Asamblea Nacional o el Convenio Nacional que teníamos en el año 2005, creo que es la Asamblea Nacional, o el Acuerdo Nacional, perdón, junto con el Plan Nacional de Infraestructura, que por algo hemos elaborado con mucho esfuerzo en el país, junto con instituciones como el CEPLAN y otros organismos de planificación. ¿Por qué? Porque no necesitamos organismos que van a ir con el vaivén de las agendas políticas, sino con el análisis programático del crecimiento del PBI en razón de una transferencia de conocimiento que trascienda gobiernos. Por lo tanto, necesitamos organismos a nivel de protección constitucional, como el director del BCR, que tiene estabilidad en un organismo como tal. Entonces, que sea realmente prestigioso y respetado a nivel técnico, que trascienda gobiernos. Eso en número uno. En número dos, en relación a los nombramientos y a los funcionarios públicos, en este primer punto, en relación a las decisiones. Lo que necesitamos es que la carrera pública de funcionario público en infraestructura necesita ser reforzado en la especialización, junto con un nuevo sistema de control gubernamental en la política justamente de persecución en las decisiones del funcionario público a cargo del proyecto de infraestructura. Si reforzamos la especialización con buenos sueldos, evidentemente, para aquel funcionario público que a razón de una observación técnica va adelante una negociación con el contratista en un proyecto de infraestructura, estamos viendo que la necesidad ahí es negociar para poder darle un mayor valor económico al proyecto y evitar cualquier resolución o cualquier ampliación de plazo innecesaria con una mejor negociación digamos, en el manejo del proyecto. Entonces ahí necesitamos, evidentemente, un funcionario con una especialización digamos, basada en experiencia de años y valorada económicamente. Y a la vez que el control concentrado anticorrupción, que por eso también es una ventaja en la ANI, o en el próximo ANI, que se concentre en un mismo organismo los métodos de control de la Contraloría General de la República en relación a que se cambie justamente esta política de la presunción de culpabilidad y no la presunción de una justificación técnica para llevar adelante negociaciones. Y por último, con ello quisiera terminar para no extenderme en relación a los elementos de integración de los métodos de entrega de proyectos. Independientemente del método que el Estado establezca para la ejecución de proyectos, que puede ser ingeniería, procura y construcción, que puede ser los de gestión integrada de proyectos, los llamados de proyectos en alianza, que internacionalmente es aceptado, o tal vez algunos otros que tienen que ver con
la integración colaborativa de los agentes en el proyecto, sea diseño, construcción, procura y comisionamiento. Lo que necesitamos es que el expediente técnico tenga una integración en relación al ejecutor. Ya sabemos en distintos contratos estandarizados que tiene algo que ver la mejora de proyectos en el involucramiento del contratista constructor con la elaboración junto con el diseñador. Entonces, si tenemos un método de entrega con mayor eficiencia en relación a que se involucre el contratista constructor con el diseñador, sea el método que se elija, con un control eficiente del proyecto, podríamos también avisorar proyectos más eficientes. Eso es, creo que, no sé si me pasé 2 minutos, quise resumir un poco la posición en relación a las ventajas y desventajas con lo que nos habían consultado en el primer bloque. Muchísimas gracias, doctor José Andrés. Realmente sí, ha sido muy exquisito en el tema de respetar el tiempo. Bueno, hemos podido ver en esta primera ronda de comentarios y opiniones respecto de estas ventajas y desventajas. Como bien lo ha indicado la ingeniera Jenny, esperemos de que estos comentarios, estas sugerencias que se está vertiendo tengan eco en los legisladores y de tal manera que al concretarse esta creación de esta Autoridad Nacional de Infraestructura, que ya muchos lo están denominando ANIN, realmente pues cubra todos los vacíos que en la exposición de motivos se está sustentando y en el proyecto están contenidos. Vamos también a evaluar un tema que también está contenido en este proyecto y que ha creado alguna duda o que no está bien claro en este proyecto, que es respecto de qué tipos de obras y o herramientas para la ejecución de las obras que va a desarrollar o que va a ejecutar esta autoridad, el ANI, van a requerir, se va a acudir. Y asimismo, complementando a esta pregunta, es qué va a pasar con la autoridad de reconstrucción con cambios. Esa sería la segunda pregunta que quisiera formular a los miembros de este panel. Y bueno, les voy a volver a otorgar el uso de la palabra en el orden que ya hemos venido desarrollando en la primera. Doctora Cita, adelante, por favor. Gracias. A ver, si bien el nombre Autoridad Nacional de Infraestructura parecería que se van a hacer cargo de todo tipo de obras, sin perjuicio de los sectores que están plenamente identificados, que te hablan de sector agricultura, me parece, ahí donde están, se me fueron los sectores de la pantalla, saneamiento, educación, transporte, salud, desarrollo urbano, orden público y seguridad y ambiente. Son los proyectos que supuestamente van a llevar a cargo desde la formulación, la ejecución y el mantenimiento de este tipo de proyectos. Entonces la idea parecería, y porque además en el artículo 9 me parece, 8, perdón, se alude a proyectos de inversión emblemáticos, proyectos de inversión estratégicos. La lectura que entiendo yo integrada con el artículo 4.1, que es donde se describen las funciones de la ANI, y que estos proyectos que van a estar a cargo de la ANI son aquellos vinculados con obras de defensa civil, obras para prevenir desastres o todo lo que tenga que ver con cambios climatológicos, inundaciones y demás secuelas de cambios climatológicos. Entonces, creo que es importante mirar el artículo 4 de la norma con el artículo 9. En el 9 se describen los tipos de proyectos, pero en el 4 se habla de las funciones, y cuando se habla de las funciones se dice formular y ejecutar, mejorar y conservar obras de defensa civil estratégica para prevenir y o controlar inundaciones y otros peligros asociados al cambio climático u otras calamidades públicas. Entonces, de principio, la lectura que a mí me queda es que la ANI va a hacer cargo de proyectos emblemáticos, estratégicos, pero con este enfoque de obras de defensa civil. Esa es la lectura que yo entiendo. A nivel de herramientas que se le dan a la ANI, se dice que, por ejemplo, las obras van a poder iniciarse con la presentación del expediente técnico, el cargo de presentación del expediente técnico,
ante la municipalidad y que con eso va a ser suficiente para tener el expediente técnico el expediente de licencia de habilitación. Es decir, basta con que se presente a la municipalidad el expediente de licencia de habilitación urbana o de edificación para que la obra pueda empezar. Y que después se tiene que tramitar ya la licencia correspondiente. A mí me preocupa porque, claro, se pone énfasis en que empiece la obra, pero ¿y qué pasa si luego la municipalidad no te otorga la licencia? Tienes una obra iniciada que va a quedar paralizada. Se dice además que los distintos niveles de gobierno tienen que poner a disposición de la ANI los terrenos, los inmuebles, para que la ANI pueda ejecutar las obras. Y ahí seguramente vamos a ir a la zona de preguntas, vamos a hablar de las facultades reales, pues se dice que tiene autonomía y qué sé yo, pero ¿qué tanta facultad tiene respecto de las decisiones que van a tomar por su propia cuenta los organismos regionales y locales, incluso los del gobierno central, que tienen sus propias competencias, ¿no? Se habla de que hay un rol de coordinación, pero con coordinación no haces mucho. Luego se dice que la ANI, y esa parte es bien importante, que la ANI va a poder celebrar contratos de gobierno a gobierno, ¿no? Entendemos que para recibir asistencia técnica, se dice que va a poder la ANI celebrar convenios de administración de recursos. Los convenios de administración de recursos, como seguramente muchos saben, implica que se contrate un organismo internacional como UNOPS, por ejemplo, o como la OIM, y se le traslade el dinero. El convenio de administración de recursos es externalizar la ejecución del gasto público, es decir, se le entrega el dinero a este organismo internacional para que este organismo internacional se encargue de hacer los procesos de selección con sus propias reglas, no con las reglas peruanas de ley de contrataciones, y sea este organismo internacional quien contrate y quien se encargue de proveer el servicio con los contratistas que elija. Entonces, ese es otro mecanismo. Y además se dice que se va a establecer se va a regular una propia normativa de contratación especial para la ANI. Y eso me trae a la mente lo que ya se hizo con la reconstrucción con cambios. Con la reconstrucción con cambios, además de los contratos de gobierno a gobierno, la reconstrucción con cambios tiene su propio reglamento de contratación pública, que en verdad cuando lo vas a mirar es casi una reproducción del reglamento de contratación pública del régimen general de la ley de contrataciones, con lo cual entre comillas, gran herramienta o eficacia de mejores métodos de contratación por ahí no se encuentran. ¿Qué va a pasar con la RCC? Se dice que desde que se aprueba esta ley va a haber un proceso de absorción, la RCC va a desaparecer, va a ser absorbida por la ANIN. Y a mí lo que me preocupa es qué va a pasar con los proyectos, con los contratos que ha firmado la reconstrucción con cambios y que están con proyectos en curso, con obras en curso. ¿Por qué me preocupa? Evidentemente se va a producir una cesión de posición contractual. La ANI va a actuar como nuevo contratante desde el lado del Estado en vez de la RCC. Pero ¿por dónde es que me preocupa? Me preocupa porque si nosotros nos vamos a las disposiciones complementarias transitorias de este proyecto, se dice que cada gobierno regional, cada gobierno local deberá considerar en su presupuesto, para que sea aprobado para el año, bueno, que tenemos inmediato es el 2024, el dinero que necesita para que estas obras que están ahorita ya con contrato firmado y en ejecución, continúen financiándose. Eso a mí me genera gran preocupación, porque ahorita hay obligaciones asumidas por la RCC frente a contratistas. Estos contratistas a su vez han asumido obligaciones con subcontratistas en el marco de los contratos NEC opción F, y el financiamiento de esas intervenciones tendrían que estar aseguradas no hasta que la RCC se extinga, que es 6 meses, sino hasta que esos proyectos terminen. Entonces, en verdad, si la ANI va a hacer pliego presupuestal, como lo dice, pues debería ser la ANI la que se encargue de asegurar esos recursos, esos dineros, para cumplir con la obligación, continuar cumpliendo con sus obligaciones de pagar a esos contratistas que tienen ya contratos firmados con la RCC y que están en contratos de obra en ejecución. Si se deja a criterio de cada gobierno regional o cada gobierno local
o incluso el central, solicitar el financiamiento al MEF para continuar con estos proyectos, muchas cosas pueden pasar en este presupuesto público. Desde que no les asignen el presupuesto que están pidiendo estos distintos niveles de gobierno, hasta que de repente, o hasta que estos niveles de gobierno pidan montos menores y no prioricen estas obras, o como suele ocurrir, porque el presupuesto público se aprueba en el Congreso, que en el Congreso cada congresista decida qué es lo que más le interesa políticamente, y estas obras queden sin un paraguas de aseguramiento de su financiamiento. Si la ANI va a absorber a la RCC, lo que debería pasar es que la ANI asegure el financiamiento para estos proyectos que ya están con contratos firmados por la RCC y en ejecución. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Zita. Y bueno, es cierto lo que usted está comentando, a pesar de que en las declaraciones que dio el ministro al anunciar esta creación a través de un proyecto, pues mencionó también de que esta Autoridad Nacional de Infraestructura iba a absorber al 100%, pero no dio mayor detalle, y también si nosotros observamos el proyecto no está todavía detallado cómo. Bueno, vamos a darle el uso de la palabra a la ingeniera Jenny para que también ella nos manifieste respecto de qué herramientas, qué tipo de obras va a desarrollar esta autoridad nacional, y también qué va a pasar, ¿no? con la RCC. Adelante, ingeniera. Gracias, doctora. Efectivamente, acá no siempre en la rapidez se comete errores, pero la improvisación a veces genera muchos vacíos y muchas contradicciones. En este caso, complementando lo que decía la doctora, que le ha explicado muy bien, la doctora Zita, se está señalando de que va a pasar por un proceso de absorción que va a durar 180 días en la RCC. Le dan 180 días de vida. Pero ¿y los proyectos que superan los 180 días? Ese es uno. Por otro lado, la ANI dice que solo va a ejecutar proyectos que tienen, obras que tienen proyecto aprobado, y otras que están en el plan, siempre que sean en el plan. Pero en el plan están 72 obras, ¿no? Y entonces la preocupación debe ser integral. Tendríamos que ver cuánto tiene que pasar para que el ANI comience a ejecutar obras. Tiene que primero ser aprobado por el Congreso, después tiene que ser ratificado, creo que tiene 60 días que hacer el informe correspondiente al MEF, después tiene que trabajarse el reglamento, y todo ello tiene un proceso de maduración, y cuando se comience a trabajar no va a ser 180 días o 200 días. Lo que debería ser, la verdad, es un parche muy light, sin analizar gran cosa, pero debería dársele una extensión de tiempo para que esos proyectos se terminen, salvo que el ANI las absorba con los pasivos y los activos de cómo se encuentran en este momento esos proyectos. Ha habido bastante trabajo porque lo primero que les pedían era un plan integral para hacer una reconstrucción, pero con cambios, pero tanto demoró que las autoridades locales lo que hicieron es reconstruir, pero sin cambios. Ahí es donde ha venido es la realidad que hemos encontrado en esta oportunidad, ¿no? Sin drenaje, que es tan elemental haberle hecho drenaje al costadito de las vías, y no se hubiese repetido la historia del 2017. ¿Qué proyectos entran? Dice el artículo 9 que entran los proyectos o programas de inversión emblemáticos, y consideran emblemáticos, la verdad, el monto no lo hace emblemática una obra, pero consideran que las obras cuyos montos de inversión serán superados los 200 millones, y lo que ya señalé, cuál es la condición para que ellos ejecuten la obra. Mejor dicho, no van a ejecutar un saldo de obra, ellos van a ejecutar obras con proyecto
terminado y las nuevas que están dentro del plan. También dice proyectos o programas de inversión estratégicos. Creo que acá se podría considerar aquellos donde necesitamos el aporte de otra gestión, de otro país, otras experiencias. No para ser, discúlpeme, bellos están los colegios, pero contratar asesoría de otro país para construir un colegio, me parece que estamos desmereciendo la experiencia que tienen nuestros contratistas pequeños, medianos o grandes. Sí lo necesitamos para la inversión de estratégicos, como dice acá, ¿no? De alta complejidad, ¿no? Vinculados a gestión de riesgos y desastres, y esperamos, y la verdad solicitamos que le pongan mucho énfasis para que esto sí se trabaje sin esa burocracia donde dice, si no me entregas el papel, no te respondo, o tengo yo 30 días de plazo. No, porque el riesgo se nos puede venir en unos meses, en un año, en 2 años, y ese segundo grupo tiene que ser muy bien analizado, muy bien precisado. Esos son los 2 grupos de proyectos que establece. Considero que tiene que analizarse un poco más ese tema de absorción en tan corto tiempo, también midiendo cuánto realmente el ANI va a comenzar a ejecutar obras en este país. Eso sería, doctora. Gracias. Muy amable, ingeniera Jenny. Y bueno, rápidamente pasamos y le damos el uso de la palabra al ingeniero Walter Vicente. Sí, muchas gracias. Primero quiero hacer énfasis en el tema, reiterar el tema de los expedientes con altos estándares de calidad. Porque aquí se ha mencionado, en esta norma se menciona que se podrán ejecutar las obras con expedientes técnicos, ¿no? Con la simple presentación del expediente técnico. Pero ahí entonces los ingenieros, los consultores, tenemos un gran reto, porque ya se han hecho varios experimentos a lo largo de los últimos 30 años, se han hecho experimentos, incluso el Sistema Nacional de Control, de intentar mejorar los estándares de calidad de los expedientes técnicos, incrementando el costo del monto del valor referencial, pero incluso eso no funcionó. Aquí hay un tema político y que los consultores no están sabiendo manejar. Basta que un alcalde, que un presidente de un gobernador regional diga: no, ingeniero, no tengo tanto plazo, corte el plazo, o no tengo tanto presupuesto, baje el presupuesto, y los consultores tenemos que mantenernos. Disculpe, pero ese es el expediente de la obra que usted me ha contratado. No tiene dinero, no le alcanza el tiempo, pues eso es lo que hay. 1. 2. Utilizar organismos internacionales como UNOPS, la Oficina Internacional de Migraciones, para llevar a cabo los procesos de selección. Esto, por si acaso, ya es historia, es más de lo mismo. No voy a mencionar nombres, pero hay alcaldes de la ciudad de Lima, comprometidos en casos de corrupción por utilizar justamente procesos de selección, por llevar a cabo su proceso de selección, exonerándose de la ley de contrataciones y del Sistema Nacional de Control, y que luego terminaron en temas de corrupción. Y ojo, por si acaso, uno de los problemas que ha generado, y que está en la exposición de motivos de ese proyecto de ley, uno de los problemas que ha generado la brecha de infraestructura es justamente la corrupción. Entonces, por eso me sumo, te reitero que me sumo al escepticismo de mi colega, la ingeniera Jenny Guerrero. En el caso, me gustan bastante los contratos NEC en la opción F, me gustan, pero sí hay que romper mitos, porque escucho incluso a opinólogos a cada rato en televisión y en eventos hablar de que en los contratos NEC no existen adendas y que, bueno, el plazo se mantiene. Sí, se mantiene, efectivamente, sí, pero con eventos compensables. Y si bien es cierto, no te da mayor plazo, no le da mayor plazo al contratista, le compensa por incrementar recursos, por incrementar rendimientos. Al final, no será plazo, pero es más dinero. No digo que esté mal, solamente que no se debe, que se debe entender bien y no
y no tergiversar el buen efecto de este contrato NEC Opción E. Con respecto a los contratos G2G, que es otra de las herramientas que puede ser utilizada para la contratación de obras, según este proyecto de ley, le encuentro un problema. El problema de la UNOPS y la OIM generalmente ha traído como consecuencia que solamente contraten los contratistas de élite, y de eso luego nos venimos quejando. Entonces creo que eso hay que regularlo bien. Con respecto a los contratos G2G, creo, me sumo a lo que ha manifestado mi colega, la ingeniera Jenny Guerrero, que debe ser solo para obras complejas. Llevar a cabo un colegio es una infraestructura de la base del mundo, ¿no? A través de un contrato G2G, me parece realmente que le estamos restando crédito a los consultores peruanos y a los contratistas peruanos. Sin perjuicio de que esos contratos G2G exigen que los contratistas sean del país con el que estás suscribiendo el contrato G2G, el convenio. Y eso no fomenta la mayor participación no discriminada de postores potenciales. Entonces, eso es algo que debería regularse bien. Con respecto a la ARCC, sí, efectivamente, textualmente lo que ha dicho la doctora Cita Aguilera, eso fue pues un remedio de la ley de contrataciones con plazos más cortos. Y al final, sinceramente, no le vi gran avance, ¿no? Este proyecto señala que se va a hacer un reglamento, justamente por eso estoy tocando esto, no se va a regular los contratos con la ley de contrataciones, pero sí van a regir de la ley de contrataciones las sanciones aplicables a los contratistas que ocurran incumplimientos, etcétera, etcétera. Entonces, yo mantengo mi escepticismo, sí considero que es un gran reto, sí considero que debería centralizarse centralizarse los procedimientos de selección como se hace en Chile, como se hace en los países de Europa Occidental. Me parece bien, pero tenemos un gran reto y creo que debemos ponernos los pantalones largos, el saco y corbata que corresponde para responder al desafío que nos espera. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Walter. Y finalmente, bueno, para abordar esta última pregunta, le otorgo el uso de la palabra al doctor José Andrés. Adelante, doctor. Muchas gracias, Francesca. Bueno, no voy a repetir lo ya mencionado por mis copanelistas, a lo que en algunos puntos estoy de acuerdo. En algunos bastaría hacer, sí, un debate abierto en relación al primer. Quiero dividir, bueno, esta intervención en dos puntos. Una de ellas es en cuanto a la concentración de proyectos en los 3 niveles de gobierno. Y el segundo punto en el criterio de inversión por industria productiva en relación también a los métodos de entrega de proyectos. A ver, en cuanto al primer punto, lo que quisiera justamente comentarles en relación a la concentración de inversión, si bien es cierto, se habla de proyectos emblemáticos y estratégicos, en algún momento con un criterio ya de proyectos en ejecución, otros con un monto determinado de inversión. Creo que el ANI, o la ANI, perdón, la Autoridad Nacional de Infraestructura Próxima, debería comenzar la concentración de inversión de infraestructura en los 3 niveles de gobierno. Es decir, si bien es cierto, se comienza con un criterio de proyectos emblemáticos, no sabemos cuál es el concepto de emblemático, hay mayor acercamiento a lo que sí es estratégico. En el literal B del numeral 2 del 8.1 hay un criterio estratégico en relación a la necesidad por un análisis de riesgos que se está planteando. El análisis de riesgos de habitabilidad, de desarrollo urbano, demás. Pero lo que se necesita también es una concentración de proyectos. ¿Y a qué me refiero? A que si tenemos distintas oficinas de infraestructura a nivel nacional, en los 3 niveles de gobierno, en los gobiernos, o en los últimos 2, en el gobierno regional y en el gobierno local o municipal, estamos enfrentándonos a un sistema inorgánico de planificación de infraestructura a nivel nacional. Estamos hablando de decenas, centenas o miles de oficinas de infraestructura, donde además hay un mal incentivo en el manejo de recursos públicos en el gobierno regional o en el gobierno local para siempre dirigir los recursos públicos no solamente
digamos, a planes populistas o de satisfacción de agendas políticas y no de un crecimiento orgánico de acuerdo a un plan programático de industrias productivas. Por ejemplo, en la agroindustria o en la minería, o en el transporte donde necesitamos una política ferroviaria por regiones. ¿Eso quién lo hace? Lo hace un organismo donde se tiene que planificar eficientemente de 5, 10, 15 o 20 años la ejecución programática de planes de infraestructura a nivel interregional por industrias productivas. Y solamente dejarle al gobierno regional y al gobierno local ciertos presupuestos de satisfacción o de cobertura de necesidades primarias a nivel local. Llámese, digamos, parques, jardines, digamos, cuidado de bienes públicos y demás, evidentemente guardería, salud y demás actividades de organismos concentrados, de competencia concentrada de gobiernos locales o regionales. Pero todo lo que es programático, sí llévalo consecutivamente a la ANI, no solamente crea eficiencia programática por industrias y demás actividades de satisfacción nacional, sino también crea una necesidad de concentración de control anticorrupción. ¿Qué queremos? La pregunta es, ¿qué queremos? De diseminar nuestro control anticorrupción en 3.000 o 5.000 oficinas de infraestructura de gobiernos locales o regionales, o solamente concentrarlo en uno. Entonces, ahí va también nuestra óptica de crecimiento nacional, también en relación a evitar el festín público que crean las agendas políticas de ciertos partidos que solamente van a tener debilidad en un manejo no eficiente de nuestro erario público. Y por último, en relación al segundo punto que sí quisiera ahondar, en relación al método de entrega en los contratos estandarizados. Si bien es cierto, hay eficiencias y hay ineficiencias en los manejos de contratos, ningún contrato es perfecto, ningún contrato o ninguna ley es perfecta. Lo que sí vemos es que en el desarrollo y en el entendimiento de los métodos de entrega de proyectos en relación a que si se elige un contrato NIC o un contrato NEC, opción A, opción B, opción C, opción F, o un contrato FIDIC, o un contrato ENA, o un contrato de lo que fuera, estamos entendiendo, o digamos, la óptica de crecimiento es dejar de lado las ineficiencias que está creando, o que ha creado el sistema de régimen general de contratación pública, que dicho sea de paso también tiene elementos positivos. El contrato, aunque no lo crean, hay pocos, pero hay elementos colaborativos en la ley de contratación pública, pero lamentablemente son pocos. La ley de contratación pública a lo largo de la historia de contratación pública del Perú ha sido una ley policíaca y una ley confrontacional, policíaca y confrontacional. Por lo tanto, se tiene que dar paso a métodos de entrega de proyectos junto con contratos estandarizados que abran un abanico de opciones donde el funcionario público, con un conocimiento técnico de lo cual hemos conversado, de la concentración digamos, de técnicos altamente capacitados, que puedan discutir y negociar en una mesa de negociación, una mesa de trabajo, frente a un contratista. No interesa si es que estamos hablando de eventos compensables o de alertas tempranas, o estamos hablando de ampliaciones de plazo. Interesa finalmente el fondo de la discusión. ¿Cuál es el fondo? Crear un valor en la inversión del proyecto de infraestructura, sacando negociaciones eficientes en el contrato, a favor del Estado y a favor del proyecto y a favor de los usuarios. Finalmente, y con esto culmino, creo que en ese segundo punto, el culmen del desarrollo de la contratación pública podría ser, o el desarrollo o la evolución, porque es una constante evolución, es que se den pasos a contratos estandarizados, sea cual fuere, no hay una preferencia, la preferencia es en cuanto a la mejor eficiencia y no hay un mejor contrato, simplemente un contrato adecuado dependiendo de la complejidad del proyecto, y que a nivel legislativo de contratación pública solamente se den principios de contratación pública, eliminando el cuerpo confrontacional y policíaco de la contratación pública general, dando paso a principios y dándole forma a esos principios los contratos estandarizados para poderlos utilizar entre los contratantes. Esto ha sido todo en relación al segundo bloque, doctora Navia. Muchísimas gracias, doctor José Andrés. Y bueno, lamentablemente el tiempo pasó rapidísimo. Sin perjuicio de ello, yo quisiera formular unas cuantas preguntas, quizás
solo para complementar lo que hemos venido desarrollando el día de hoy, y es específicamente dentro del desarrollo de las ventajas y desventajas hemos hablado y hemos mencionado el tema de la designación de las autoridades. Entonces es ahí que si esta forma de, si es acertada la norma en cuanto al método de nombramiento del jefe de la entidad y de las decisiones de inversión en los proyectos que realicen, ¿no? Según el proyecto que se está elaborando. Y me gustaría correrles traslado de esta pregunta para recoger sus opiniones, si es que es acertado o no esta forma, y si hay alguna sugerencia de cómo podría ser esta elección o qué cualidades deberían de tener las autoridades que dirijan esta institución. Bueno, creo que el orden ya lo conocemos, solo por el tiempo pedirles que seamos lo más breve para poder abarcar algunas preguntas que también ya tenemos formuladas por los participantes en este conversatorio. Adelante, doctora Cita. Gracias. A ver, yo sí creo que la designación de esta persona tiene que efectuarse en base a la experiencia profesional, las calificaciones que tenga a nivel de estudios, que sea pues una persona que sepa hacer gestión pública, lo que no significa necesariamente que solamente alguien que ha trabajado en el sector público sabe de gestión pública, ¿no? Hay personas que por el relacionamiento que tienen con el sector público también tienen esta expertise. Pero todo, más que gestión pública, que sepa gerenciar, para no acotarlo. No creo que se tenga que hacer mediante un concurso público, una cosa así abierta, porque eso finalmente expone a las personas, a los candidatos al maltrato, a la sobreexposición. Entonces, yo sí creo que la designación de esta persona, como se dice, es de libre designación, con los parámetros y los requisitos que además corresponden y que ahora están mucho más regulados respecto de qué personas pueden dirigir instituciones. En este caso tiene que haber un componente de gerencia, de una experiencia en gerencia de infraestructura importante. Pero no creo que tengan que hacer un concurso público donde tengan que postular, pasar por evaluaciones, o sea, porque eso genera bastante desincentivos a que personas quieran participar, y segundo, termina siendo un espacio para que se cuelen críticas que no necesariamente son objetivas o no necesariamente obedecen a intereses limpios, de que de verdad se elija una persona correcta, sino que siempre puede haber tras bambalinas manipulación. Más bien, luego, eso es por esta pregunta puntual, ¿no es cierto, Francesca? Así es, sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Cita. Entonces le damos rápidamente el pase a la ingeniera Jenny. Adelante, ingeniera. Ok, sobre la misma pregunta, ¿no? El funcionario tiene que conocer y haber demostrado en su ejercicio, porque siempre van a elegir, normalmente están eligiendo funcionarios que han hecho servicios en las entidades públicas, como es la nueva propuesta, ¿no? O la nueva designación. Tiene que entender que la infraestructura que tiene a cargo entregarla al país no es esa mole de ladrillo más cemento y lindos vidrios y lindas puertas. Es un medio para poder romper con esa brecha donde no pueden tener condiciones los ciudadanos, pero de allí un aspecto sumamente importante es que va a generar empleo en lo posible tiene que darse empleo con las personas que se van informando poco a poco en las zonas, para no estar creando una infraestructura tan sofisticada donde solamente lo pueden hacer ciertas personas. Entonces, si yo pienso de que cuál es mi función, entregar una infraestructura no de cemento con ladrillo, sino hacer una gestión para que esa inversión se multiplique en cerrar brecha y generar
con el movimiento de la economía, no solamente está haciendo infraestructura, sino generando empleo en sitios específicos. Esa sería la persona. Y coincido totalmente en lo que ha dicho la doctora Cita. Muy agradecida, ingeniera. Y bueno, ingeniero Walter, ¿qué opina usted respecto de esta forma de designación de las autoridades? A ver, para no repetir las acertadas afirmaciones de la doctora Cita Aguilera, quiero nomás mencionar que según la exposición de motivos de este proyecto de ley, uno de los problemas que ha generado la brecha de infraestructura son los intereses políticos que muchas veces priman sobre los intereses técnicos, lo cual incluye constantes cambios de personal. Esto me hace recordar que una vez vi un programa de televisión en donde se mencionaba de que los pulpos son probablemente los animales más inteligentes del mundo. Sin embargo, ¿por qué no evoluciona? No evoluciona porque cuando los pulpos nacen son abandonados inmediatamente por la madre. Cada pulpo bebé inicia su propio crecimiento y su propio conocimiento conforme el agua le trata, conforme va encontrando a lo largo de su corta o larga existencia los problemas. Eso es lo que pasa justamente con nuestras entidades. Viene una nueva gestión, todo lo que hizo el anterior está mal, y mueven personal, despiden algunos, ponen otros, cada vez nombran a profesionales con menos conocimiento, con menos experiencia, y por eso es que las entidades están como están. Ahora, a eso me refería cuando les mencionaba que esta autoridad, la ANI, tiene el gran reto de hacer una reingeniería de los funcionarios. ¿Por qué? Porque sencillamente no se va a lograr absolutamente nada con funcionarios que creen que el contratista o el supervisor es su enemigo. No se va a lograr absolutamente nada, ¿no? Con profesionales, con funcionarios que tienen temor a tomar una decisión porque no tienen el conocimiento y experiencia suficiente como para decir, mientras yo ejecute algo legal, mientras mi decisión sea legal, no le tengo por qué tener miedo al Sistema Nacional de Control. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y finalmente el doctor José Andrés Lama. Adelante, doctor. Muchas gracias, Francesca. Para refrescarme en cuanto a la pregunta es ¿cómo deberían ser el nombramiento? No sé si me puedes repetir la pregunta, por favor, para enfocar la respuesta. Sí es en cuanto a los órganos de gobierno del ANI propuestos en este proyecto, si es acertada la norma en cuanto al método de nombramiento del jefe de la entidad y de las decisiones de inversión en los proyectos. Sí, ok, perfecto, gracias. Creo que lo había comentado como primera parte de mi intervención. Y en ello no voy a ahondar para poder darles también nuevos puntos a la audiencia. En primer lugar, el jefe de ANI debe ser altamente técnico y debe tener autonomía. Es más, si va a tener autonomía por sus propios órganos de dirección en relación a cómo va a manejar un plan de infraestructura, considerando además que va a ser el articulador de los planes y trabajo que hace organismos como el CEPLAN, y va a poner en marcha un plan nacional de infraestructura que ya está elaborado en el país, junto con el análisis programático de inversión pública del MEF, debería estar en el mismo rango de autonomía como lo está el director o el presidente del PCR, con un nombramiento parecido, con una autonomía parecida, donde trascienda gobiernos y su estabilidad a partir del trabajo que haga, va a tener que trascender gobiernos. Por lo tanto, su nombramiento tendría que estar a nivel constitucional, con ese nivel de protección
si estamos hablando de cosas mayores digamos, en esta idea, que su nombramiento dependa tal vez de más de un órgano, del Estado, puede ser por el Congreso, o ratificado por el Congreso, o por otros órganos digamos, de asistencia digamos, de la ciudadanía, y que además sus órganos directivos puedan tener también la posibilidad de una carrera funcional y especializada. Ante ello, siempre va a haber un escrutinio de vigilancia en cuanto a la eficiencia de inversión. Y por lo tanto, como también mis copanelistas han mencionado, la preocupación, y también lo había mencionado anteriormente, la preocupación de la ineficiencia de las decisiones del funcionario en relación al temor que siempre tiene, la calificación tanto del director o jefe de que, paréntesis, no debe ser solamente reelegido una vez, la ley señala solamente una vez, debe ser indefinido en razón de la eficiencia de su trabajo. Si es que él trabaja o ella trabajan bien, que se mantengan en el cargo, como lo hizo Webb en su momento en el director del BCR, como lo está haciendo el actual presidente del BCR, que lo haga también el jefe de la ANI, y que tengan índices de calificación. Es decir, que su análisis de trabajo o la revisión de su trabajo tenga que ver con índices o parámetros objetivos de calificación y que no sea solamente aquella persona que evade la responsabilidad de un escrutinio de la Contraloría porque necesita que terceros ratifiquen sus decisiones como ocurre actualmente con la ley de contratación pública, donde se requieren los métodos de solución de controversia, llámese JRDs o árbitros, para resolver decisiones, y sean ellos los que decidan eficientemente lo que necesita el proyecto, considerando esos índices. Estos índices de calificación tendrían que ser índices de inversión a cuánto nivel de inversión o cuánto nivel de satisfacción de las necesidades han sido cubiertas. Si, por ejemplo, se necesita la ejecución digamos, por ejemplo, alcantarillado y agua en una determinada localidad, calificar al directivo que está a cargo de esa localidad en cuanto ha ejecutado y en cuanto ha satisfecho las necesidades de la población en ese tipo de proyectos, en los proyectos viales, en los proyectos ferroviarios, en los proyectos aeroportuarios y demás, considerando índices de eficiencia de inversión, ¿no? Entonces ahí hay parámetros de incentivos de llegar a negociaciones para que el proyecto concluya a un tiempo determinado y no se extienda y no sobrevalúe por malas decisiones y no necesariamente por malos elementos técnicos en el expediente técnico, que también es otro origen en cuanto a la ineficiencia de inversión pública. Entonces, hay distintos parámetros de calificación, pero creo que en esta carrera pública, en esta nueva carrera pública, también tiene que unirse un nuevo método de control con una política no policíaca, sino de investigación, no de presunción de culpabilidad, sino presunción de inocencia, pero con un escrutinio mucho más eficiente a nivel público, ¿no? Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctor José Andrés. Y bueno, ya para finalizar, yo quiero dar el uso de la palabra a los participantes que han estado a través de esta sala Zoom, para que ellos puedan realizar a través usando el audio sus preguntas. Voy a dar el uso de la palabra de primer momento al ingeniero Félix Canchán, para que nos pueda formular haciendo el uso del audio de la pregunta que ha formulado en el chat, y asimismo luego le estaré dando el uso de la palabra al ingeniero Carlos Pereira. Posteriormente al ingeniero Martín Eduardo, pero una vez hayan absuelto las preguntas que puede ser cualquiera de los integrantes de nuestro panel. Adelante, ingeniero Félix. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Francesca. Una pregunta muy puntual, ¿no? Tengo una duda respecto si la ANI se va a hacer cargo de todo lo que son obras emblemáticas, independientemente de cómo se va a definir una obra emblemática. ¿Cuál va a ser la función de
de la entidad que era dueño original de la obra. O sea, solamente se va a limitar a una asignación presupuestal. Y lo segundo es si no estaría ocurriendo acá una duplicidad de funciones, ¿no? Es la pregunta que quería hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Félix. Yo invito al panel quien desea acoger esta pregunta. Adelante, doctora Cita. A ver, si comprendo bien, hay distintas obras que de acuerdo con las competencias que tiene cada nivel de gobierno, pertenecen a esos niveles de gobierno, ¿ok? Entonces, según este proyecto de ley, estas obras van a pasar, que además no son obras en ejecución, ojo, son proyectos que todavía están que cuando mucho tienen expediente técnico o tienen todavía diseño. No hablo de las de la RCC, las de la RCC claramente tienen un tratamiento aparte porque esas sí están en ejecución, pero si hablamos de los proyectos que están definidos en el artículo 8, de cuáles son las obras que va a realizar la ANI, estamos hablando de que hay obras que por competencia territorial y demás están normalmente, pertenecen a otros niveles de gobierno, estos van a hacer cargo de la ANI a nivel de formulación, ejecución de obra y mantenimiento, pero ese mantenimiento solamente lo va a tener a cargo la ANI por 4 años después de que la obra se entrega, con lo cual entendemos que después de esos 4 años de mantenimiento, esa obra pasa a estar bajo el cuidado, la conservación, el mantenimiento del nivel de gobierno al que le correspondía esa obra en su principio. Si la pregunta está orientada a si ahorita hay obras que están en ejecución y que le corresponden a otras entidades, esas obras que están en ejecución no pasan a la ANI. Las únicas obras que están en ejecución y que pasan a la ANI son las de la RCC, no las demás obras. Y nuevamente, no olvidemos que, al menos por el artículo 4 que describe las funciones de la ANI, las obras de las que estamos hablando son obras que tienen este carácter de defensa civil, obras de defensa civil, vinculadas a cambios climáticos. No son todas las obras que están en el Plan Nacional de Infraestructura. No sé si con eso pude satisfacer la pregunta. Sí, muchas gracias, doctora Aguilera. Gracias. Gracias, ingeniero Félix y doctora Cita. Bueno, se ha formulado también en el chat una pregunta por el ingeniero Carlos Pereda. Ingeniero, puede hacerla haciendo uso del audio. Adelante, Sí, Francesca, ingeniero. muy buenos días y buenos días con todos. Más que una pregunta, en realidad un comentario de mi parte. Sabemos, quienes venimos trabajando muchos años en obra, que en verdad estos cambios son básicamente un poco de carácter político, ¿no? Y en ese sentido creo que más importante, o bastante más importante también es velar con que aquello se vaya cumpliendo, ¿no? Y quizás los aportes, los comentarios que tengamos en esta oportunidad puedan resumirse y transmitirse al ente respectivo, ¿no? En vía de formación a través del MEF. Eso es lo que básicamente sería mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos. Y bueno, también tenemos la mano levantada del ingeniero Martín Eduardo. Adelante, ingeniero Martín. Muchas gracias, Francesca. Buenos días con todos. Bueno, primero agradecer al panel, muy interesante sus comentarios, pero yo quisiera incidir solamente en 2 puntitos, por favor. Primero, nadie habla hasta ahora del centralismo, que de acuerdo a mi criterio ha sido, por ejemplo, uno de los errores que ha tenido la reconstrucción por cambios. Dijo la ingeniera Jenny, creo me parece, dijo que se presentaron proyectos o han presentado expedientes sin este verdadero cambio. Yo le puedo afirmar y por experiencia propia que no ha sido así, todo lo contrario. Quien habla estuvo de funcionario en su momento, en el año 2017-2018, hicimos un plan entre los funcionarios que trabajamos en ese tiempo en el gobierno regional, pero al momento de empezar la reunión, de iniciar las reuniones, vinieron los de los ministerios y dijeron, no, vamos a hacer una reconstrucción con cambios, que al final, cuando hasta la fecha, y digo hasta la fecha, se presentan algunos tipos de proyectos, no quieren, por ejemplo, aceptar estos cambios. Y cuando se inició decía, no, ¿sabes qué? Solamente vamos a reponer lo que malograron las lluvias. Oye, pero acá
en su momento, por haber habido asfalto, no va a funcionar, hay que cambiar a concreto. No, si antes has tenido asfalto, tiene que seguir siendo asfalto. Y para todos los ingenieros sabemos que el agua, pues, es el primer enemigo del asfalto. Y lo segundo, coincido también, y es muy bueno, que la Contraloría debe sacar el chip de presunción de culpabilidad. Y sinceramente espero que sea ese principio de presunción de culpabilidad lo que esté, digamos, ocasionando todo ello. Porque más parece que los informes, y también por experiencia, y espero estar equivocado, sinceramente, que estos informes de Contraloría más han sido por ganar su bono económico que ellos obtienen año a año, ¿no? Y esto ha causado que muchos buenos funcionarios ya no laboren, o simplemente, como en mi caso también, no nos dan la oportunidad porque tenemos múltiples denuncias a causa de estos informes de Contraloría. O sea, informes que lamentablemente nos llevan por procesos hasta penales por muchos años, pero que al momento ya de cuando el fiscal, que a veces también en muchos casos no saben nada de procesos administrativos, nos llevan hasta un juicio y para que el juez al final diga, bueno, no hay culpa. Y eso es no descuidando nuestra defensa. Entonces, al momento de designar a estos funcionarios para la ANI, yo creo que no solamente debería ser un profesional que sepa, que haya estado en gestión pública, que tampoco le tenga miedo a la Contraloría, sino que también debemos, o deben en todo caso los encargados ver un poco ese control hacia la Contraloría. Eso es todo, Francesca, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Martín, y bueno, gracias por sus comentarios. Y bueno, finalmente le vamos a dar el uso de la palabra antes del doctor José Andrés al ingeniero Carlos López, que también ha estado levantando la mano hace un momento. Ingeniero, bienvenido y adelante. Francesca, muchas gracias y gracias también a los panelistas. Autoridad significa la potestad o facultad de gobernar o mandar. En un contrato de ejecución de una obra no solo está el contratista, el supervisor y la entidad. Están las entidades que tienen que dar permiso, está el Sistema Nacional de Control, está Tesorería, está Presupuesto, está INVERTPE, está el Gobierno Regional, está, y hay 50 involucrados. Y yo por la experiencia podría afirmar que gran parte de los retrasos en las obras no se producen dentro del contrato, sino por estos entes externos que de todas maneras tienen un cierto grado de participación. Entonces la pregunta es, ¿esta autoridad tendrá efectivamente autoridad para mandar sobre aquellas otras entidades que con sus accionar tienen también influencia en la ejecución del contrato? ¿Cómo es posible que haya una entidad que obliga al contratista a contar cuántas ramas y cuántos cactus hay en una zona antes de darle permiso para ejecutar la obra? Y a la primera venida los cactus y las ramas desaparecen. Esa es la pregunta. ¿Ejercerá efectivamente autoridad esta autoridad? Gracias, la pregunta ingeniero. es para cualquiera que quiera animarse a comentar. Gracias, ingeniero Carlos. ¿Alguno de nuestros panelistas que quisiera atender la pregunta? Adelante, doctor José Andrés. Sí, a ver, iba a comentar las dos últimas intervenciones. Primero por el ingeniero Carlos López. Definitivamente aquí hay digamos, un desarrollo normativo que tiene que ir a la par con la creación del ANI, que es digamos, la articulación normativa en relación al manejo de recursos públicos y en el manejo digamos, de todo lo que es la gestión de permisos y la disposición de bienes públicos para que se pueda articular con mayor eficiencia. Es más, es sabido para muchos que estamos en la industria que hay hasta enfrentamientos de entidades públicas donde no se articulan procedimientos de entrega de terrenos a tiempo, donde hay un sistema de permisología, aunque no sé si la palabra permisología es la correcta, pero donde hay un sistema de permisos donde se atrasan los proyectos porque las entidades
no acotan, digamos, los requerimientos o cambian sus requerimientos en cuanto a la obtención de permisos y demás. Entonces, sí se requiere una normativa que pueda darle sentido a la palabra autoridad, como dice el ingeniero López. ¿Qué es autoridad? Poder gobernar. ¿Qué es poder gobernar? Poder tener eficientemente procesos que puedan viabilizar proyectos en este campo de agilizar los permisos, ¿no? Y el segundo comentario en relación a lo que corresponde a la responsabilidad de decisiones del funcionario público. Lamentablemente, y ahí doy hincapié en relación a la presunción de culpabilidad, que es lo que decía el ingeniero Saavedra. Y esto tiene que ver con más de una solución, porque este es un gran problema, y a un gran problema se tiene que emplear más de una solución. Uno de ellos es fortalecer la carrera pública. Servir se ha debilitado los últimos años, y Servir tiene que ser, digamos, el estandarte de profesionalizar al funcionario público, porque a más especialización, más conocimiento y más experiencia, más seguridad en las decisiones. Eso es por un lado. Y por otro lado, en relación a los elementos de control, la política policíaca que tiene la Contraloría tiene que cambiar en relación al análisis técnico de crítica. Y transparentar las actividades de las decisiones del funcionario público tiene que ver desde transparentarlo desde, digamos, portales en línea hasta asistencia en la vigilancia de ciudadanía civil. Entonces, hay distintas maneras de controlar a un funcionario para que hagamos un cambio en las decisiones y no sea siempre el método de solución de conflictos el que vaya a tomar las decisiones y no sea, digamos, no necesariamente un adjudicador o un árbitro quien sustituya al funcionario público, donde el funcionario público tiene que de manera eficiente tomar decisiones, ¿no? Sin esos temores. En eso quería, digamos, redondear las dos últimas intervenciones. Muchísimas gracias, doctor José Andrés. Si alguien más del panel, o perdón, del público desea participar. Si no es así, bueno, solo agradecerles por este espacio y el tiempo invertido el día de hoy. Voy a otorgarles unos minutos a nuestros invitados para sus conclusiones y su despedida. Doctora Cita, adelante, por favor. Bueno, cerrando nada más, este proyecto de ley está todavía para comentarios. Hay distintos gremios, como AFIN, por ejemplo, que está convocando a sus asociados para que comenten. Creo que ANCAGUA también tiene una labor que la hace con frecuencia, que es recoger un poco los comentarios y alcanzarlos a las instituciones, en este caso PCM o al Congreso. Lo importante es que estemos interesados y estemos atentos. Yo nada más quiero cerrar diciendo que hay una realidad complicada para el país en lo que es ejecución de infraestructura pública. Perdonen un ratito. Y esto no se ha visto solucionado a lo largo de los años, como dije hace un momento. Creo que la creación de esta entidad podemos verla con optimismo, pero ciertamente del proyecto de ley no hay muchos elementos para esperar un buen resultado. Tomo solamente la última parte de la pregunta de Carlos, que la había visto en el chat, de Carlos López, y es que se dice que esta entidad tiene que coordinar con los distintos niveles de gobierno. Yo no sé de qué manera se puede pensar que se va a lograr eficacia y avance en la ejecución si tiene que coordinar, ¿no? Eso es lo que dice la norma, que deberá coordinar con los distintos niveles de gobierno para efectos de la ejecución de sus proyectos. Tiene que dotarse a esta entidad de otras herramientas necesariamente. Y aun cuando se establecen algunas de ellas, vinculadas al tema de medio ambiente y demás, creo que el país tiene que cambiar en lo que respecta a toda esta burocracia que existe a nivel de distintos entes para poder conseguir permisos, licencias y poder avanzar con los proyectos. Muchas gracias. Gracias, doctora Cita. Ingeniera, adelante, por favor. Gracias, doctora. La verdad, un placer estar en este panel compartiendo con los colegas
bueno, no tanto, bueno, casi colegas, ¿no? Porque los abogados en este momento son muy buenos ingenieros. Bueno, sí, realmente agradeciendo esa oportunidad que nos dan para que de repente lo poco que podemos aportar pueda sumar a esa playa que estamos buscando que se llene de sabiduría. Con todas las preguntas que hacen con el interés, yo sé que esto va en algún momento tiene que cambiar. No sé, esperamos todavía verlo, pero ya se demostró de que no estábamos yendo por un camino correcto y se está tratando de doblar el timón, pero tiene que hacerse con un timón bien instalado dentro del vehículo. Sí pedirían, si bien considero, igual que lo han dicho mis colegas, lo ha dicho la doctora Cita, que es una buena opción, pero la norma tiene que ser mejorada, más realista. Pero también se tiene que pensar que no va a ser la solución del todo, porque si esto nos puede mejorar los números, que el PBI, que la brecha ha bajado numéricamente, pero ¿y qué de las obras menores? Que no precisamente se van a hacer con grandes empresas. Se tiene que llevar la escuela a través de ejecución de obras a las zonas más alejadas, donde la población puede implementarse, puede aprender. Entonces, no descuidar, si bien todos están apostando a que esta norma sea muy buena, pediríamos enfáticamente que le pongan mucha vista, mucha vigilancia a la calidad de los proyectos que entregue el ANI, que debe darnos el ejemplo a todos los que hacemos proyectos. El ANI con su equipo técnico, que elijan bien y supervisen más que todo bien, les den el tiempo necesario a quienes diseñan, pero esperamos que tengan realmente los proyectos que diferencien lo que está ocurriendo. Puede haber una buena institución, un buen director, pero si el proyecto está mal hecho, la obra o no se concluye o se concluye con problemas. Ese es mi pedido, apuesto a que eso pueda mejorar, pero que no se olviden de los contratos de menos de 200 millones y de aquellos que no están en las 72 obras del plan. Eso sería todo y muchas gracias por la oportunidad, doctora. Buenas tardes. Gracias, ingeniera Jenny, a usted. Ingeniero Walter, adelante. Sí, quiero finalizar haciendo énfasis en lo que había manifestado, que uno de los, de acuerdo a la exposición de motivos del proyecto de ley para la creación de la ANI, uno de los problemas que ha generado la brecha de infraestructura es el hecho de que los funcionarios no toman decisiones para resolver el problema de las deficiencias de los expedientes técnicos. Por eso les decía que había que hacer una reingeniería en las instituciones porque en estas funciona mucho el espíritu del cuerpo de los funcionarios, quienes no quieren aceptar que el proyecto tiene deficiencias porque su compañero de trabajo de la gerencia de estudio fue quien aprobó el expediente técnico. Y entonces, sencillamente, ya la obra entra en un loop tremendo, ¿no? De que todos, debajo de la mesa o detrás de la cortina, están convencidos, incluso los funcionarios están convencidos de que existe una deficiencia en el expediente técnico, pero no se quiere corregir. ¿Por qué? Porque es mi amigo el que aprobó el expediente técnico. Si no solucionamos eso, estamos realmente perdiendo el tiempo y haciéndole perder el tiempo a los profesionales, a los interesados que están participando en este evento. Quiero finalizar agradeciendo a Ancagua por la invitación. Muchas gracias, Francesca, y sobre todo, porque es todo un honor compartir el panel con el doctor Lama, con la ingeniera Guerrero y con la doctora Cita Aguilera. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Walter. Y bueno, y finalmente las palabras y las conclusiones del doctor José Andrés Lama. Adelante, doctor. Gracias, Francesca. Tampoco me quisiera aquí extender, tampoco duplicar lo ya mencionado por mis copanelistas, sí, por mi parte. Solo llegar a reflexionar a partir de una pregunta. ¿Qué queremos como país en desarrollo de infraestructura? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y esa es un poco la pregunta que quiero dejarla como parte de la reflexión.
porque si queremos llegar a ser un país que mire el desarrollo en corto o mediano o largo plazo, necesitamos sentar las bases de manera seria. Si ya hay una voluntad política que es la creación del ANI, también debe estar aunada a ello la visión técnica, y para ello se necesita la convocatoria de las instituciones técnicas conocedoras a nivel académico, a nivel profesional, que puedan darle forma a la norma. Entonces, para el ámbito político ya hay una decisión política, y que se quede en el ámbito político esa voluntad. Esa voluntad se tiene que concretar con un brazo ejecutor mayormente técnico para convocar a las entidades que puedan darle forma y mejorar la norma, para que el Congreso, en un cabildo abierto, pueda convocar a las instituciones que puedan darle forma a esta norma y a las normas orgánicas o las de desarrollo a nivel reglamentario. Y en tercer lugar, una norma es una norma, puede cambiar en el tiempo, sí, pero nuestros objetivos no. Por eso es que tenemos que dar un horizonte o una brújula en relación a un desarrollo orgánico, necesitando sentar las bases de los objetivos a largo plazo, considerando lo que ya el plan de infraestructura ha mencionado, lo que ese plan desarrolla, lo que el Acuerdo Nacional puede aportar desde hace más de 15 o 16 años que está en paro, pero necesitamos una visión de país ya a largo plazo para poder decir hacia dónde vamos en una mejora normativa. Eso es todo por mi lado. Muchísimas gracias, doctor José Andrés. Igualmente, reiterar mi agradecimiento a nuestros invitados que el día de hoy han participado en calidad de panelistas para poder abordar y analizar respecto de este proyecto de ley. Creo que es un sentir común de todos el que se pueda elaborar leyes o se creen instituciones que realmente sean viables y no suceda lo que está pasando ahora con esta creación que está absorbiendo una institución que aparentemente quizás no ha cumplido los objetivos que en un inicio pues se ha planteado a su creación. Esperemos que con el ANI no suceda lo mismo y bueno, tomo las palabras del doctor José Andrés de poder no solo tener la decisión política y redactar las leyes, ¿no? Sino buscar los apoyos técnicos, los profesionales que estén, las instituciones y profesionales que estén involucrados en este tema, apoyarse en ellos, porque son los que en realidad conocen el problema, la problemática que se genera especialmente en la industria de la infraestructura. También agradecer a nuestros participantes que nos han acompañado el día de hoy. Han sido casi 2 horas de este conversatorio. Esperemos que las ideas que el día de hoy se ha compartido, pues estas van a estar colgadas en nuestras redes sociales de ANCAGUA Internacional y que sean tomadas o escuchadas, que hagan eco en los legisladores. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Saludos. Adiós con todo, muy buenas tardes. Hasta luego, doctor. Carlos. Ingenieros. Gracias con todo.